want to welcome everybody. This is our fifth and last Quiero presentation. darles la bienvenida a todos. Esta es nuestra quinta y última presentación. It's designed to be a question and answer. Está diseñada para ser una sesión de preguntas y respuestas. I received only a few questions, He recibido solo algunas preguntas, so unless there are other questions así que a menos que haya otras preguntas, and we finish these ones quickly, terminaremos estas rápidamente, which I can't guarantee, lo cual no puedo garantizar. then I'll carry on the study that we did yesterday because we didn't finish it. Y continuaré con el estudio que hicimos ayer porque no lo terminamos. In yesterday's study number 4. Y ayer era el estudio número 4. So question 1. Primera pregunta. So I want to ask you a question Quiero hacerte una pregunta based upon the question that I received. basada en la que he recibido. So this is my question. Esta es mi pregunta. Who's heard of this term? ¿Quién ha oído este término? My pronunciation isn't very good. Mi pronunciación no es muy buena. Ordo amoris. Ordo amoris. Does anybody know what that means? It's obviously Latin. ¿Alguien sabe qué significa You should be esto? able to guess. Obviamente es if you don't know latín. Latin. Deberías poder adivinarlo, incluso si no sabes latín. Who wants to have a go? ¿Quién quiere intentarlo? Ordo amoris. Ordo amoris. Oh, without cheating. No hagan on the trampas. internet, that doesn't No work. busquen en internet. So Eso no funciona. out of the story. Así que Esther Terrible. queda Come on. fuera de la historia. Esther es terrible. Vamos. Yes, Christy. Oh, you tell him to put their hands up. ¿Sí, Cristi? Oh, okay. Le estás diciendo que levanten la mano. Vale. No cheating, please. Pero no hagan trampas, por favor. I will go here. Bueno, vamos aquí. Ben, c'est ça que j'allais dire. J'allais proposer ordre pour ordo. Alors, ordo, maybe order. Order. Me gustaría proponer orden para ordo And amoris, amor. 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 amoris, amor. Alors, and Paulette, c'est... Y Paulette dijo orden basado en el amor. So I'm going to put an of in between them. Order of love. Así que voy a poner una D So entre what does ellos. that mean? Orden de amor. ¿Qué significa eso? What does order of love mean? ¿Qué significa orden de amor? Ce serait un principe à suivre, je sais pas. Maybe a principle to follow. Quizás sería un principio a seguir. Follow. Oui, mais quel est donc ce principe que nous devrions suivre? Pero ¿cuál es este principio que debemos seguir? The golden rule. La regla de oro. That answer. Bien, me gusta esa respuesta. Anyone else? ¿Alguien más? L'ordre inspiré par le caractère de Dieu. Alors, order of God character. The order. El orden del carácter de Dios. So, oh, sorry, I didn't Así see que- that, sorry. Oh, lo siento, no había visto tu mano. Le respect des uns et des autres. Respect
one another. El respetarse los unos a los otros. So, I want us to focus on order. What does that Así que mean? quiero que nos centremos en el orden. ¿Qué significa eso de orden? Rules. ¿Reglas? Samuel? ¿Samuel? Samuel? ¿Samuel? ¿No? Discipline. ¿Disciplina? Concept. Concept. ¿Concepto? Robert? ¿Robert? Ordonner, c'est-à-dire que l'un après l'autre. Not messy, a step a time. Okay. Do things in No order, do it- desordenado, paso a paso. ¿Bien? Hagan las cosas en orden. Háganlas bien. ¿Sí? Loi. Law, ¿Ley? What's the law? ¿Qué es la ley? Loi de Dieu. God. La ley de Dios. Okay. Bien. ¿Clara? This will be the last one then. Entonces esta será la última. Oh, the second from last. La penúltima. You cheated. Pero Boris. has hecho trampa, Esther. Obligation. Obligation. ¿Obligación? Go on then, Esther. Adelante, Esther. Te dejo entrar. Principe, ordonnance. Principle and ordinance. Principle and ordinance. Principio y ordenanza. So, Bien. I'm going to suggest it means sequence. Entonces voy a sugerir que significa secuencia. You know what sequence is? ¿Sabéis lo que es la secuencia? La secuencia del amor. So we're all familiar with this. Todos estamos familiarizados. We have 10 commandments Tenemos los 10 mandamientos and we split them. y después los dividimos. 4 4 and 6. y 6. And 4 means what? ¿Y qué significa 4? Simplistically, Simplificándolo. God, Dios. 6. Sí. 6. Human. Human. Humano. Yeah. Sí, tenemos humano. So I'll put love here. Así que pondré amor aquí. So ordo amoris Entonces, ordo is what we amoris understand how the 10 commandments work. es como entendemos cómo funcionan los 10 mandamientos. There's an order. Hay un orden. You love God, Amas a Dios, you love humans. amas a los seres humanos. We might call it priority. Podríamos llamarlo prioridad. So this is a well-established Christian Este es un principio principle. cristiano bien establecido. We love because God loved us. Amamos porque Dios nos amó. As theologians have discussed this, Los teólogos al analizar esto they have used this term in very different ways. han utilizado este término de maneras muy diferentes. So I've given you this version. Bueno, les he dado esta versión. So there's another version. Hay otra versión. So we'll call this version 1, La llamaremos versión 1, version 2. versión 2. So there's a phrase in English. Hay una frase en inglés, I think it's in other languages too. creo que también está en otros idiomas. And it's a pseudo-biblical term, Es un término pseudo-bíblico. not real. No es real, es ficticio. Pseudo, P-S-U-D-O, I think. P-S-E-U-D-O, creo. Pseudo. Pseudo. Oh yeah, pseudo. How'd you say pseudo? ¿Cómo se dice pseudo? Okay, it's, yeah, it's Es the lo same. mismo. My pronunciation. Okay, Es so un it's a término pseudo-biblical term. pseudo-bíblico. ¿Alguien sabe lo que es? No. I'll start writing. You can shout when you get it. Empezaré a escribirlo y puedes levantar la voz cuando lo consigan. God helps. ¿Dios ayuda? God helps those
Dios ayuda who help themselves. a quienes ayudan a sí mismos. Yes, yes. Sí, You're sí. familiar with that term. ¿Te suena ese término? Okay, so there's that concept, Bien, bueno, ahí está ese concepto. and then the concept of, I'd call it family. Y luego el concepto de yo lo llamo familia. Okay, so based upon those, Bien, basándose en eso, theologians have developed this other way of understanding Ordo Amoris. los teólogos han desarrollado otra forma de entender el Ordo Amoris. And we spoke about this, in fact, yesterday, I think, Y hablamos de esto, de hecho ayer creo, when we spoke about church and cuando state. hablamos de la Iglesia y el Estado. So I'm assuming no one's made a connection because no one's putting their hand up. Así que supongo que nadie ha hecho una conexión, porque nadie ha levantado la mano, To see what this other model is. para ver cuál es este otro modelo. So when we speak about love Entonces, cuando hablamos de amor in the Bible, en la Biblia, what types of love are there? ¿qué tipos de amor existen? We can go with how many, if you know the number, or what types. Podemos hablar de cuántos si conoces la cantidad. On a l'amour philéo, Donc, philéo, Mm-hmm. agapé. Tell me what they mean. agapé, En philéo, Tenemos el amor filial. philéo, Dime qué significa. El amor filial es el amor entre madres, padres e hijos. enfant, so it's a love between the parents and the children. Madres, padres e hijos. Children. l'amour agapé, Agapé, El amor agape. What does that mean? l'amour ¿Qué significa eso? de Dieu, God's love. El amor de Dios. l'amour eros, Eros, Y el amor eros. charnel, euh, charnel, attends. précis, C'est, yes, flesh, Flesh. Amor carnal. passion, Pasión. pêche, sensuel, sexuel, Sensual. Sexual. Sex. flesh, Sound like saying sex? Sexo. ¿Suena a sexo? You said flesh. Sí, has dicho carne. So the more flesh you show, Así the better it que is. cuanta más carne muestres, That- mejor. This is what you said? ¿Eso es lo que has dicho? ¿Perdón? l'amitié, ¿O hay más? Oh, there's more? ¿O hay otro Oh, más? there's another one. Friendship. Amistad. Okay, we'll stop there. We'll do that. Ok, That's lo enough. dejaremos ahí, ¿es suficiente? So, I'm just going to call this degrees Así que voy a llamar a esto grados de amor. different types of love. Diferentes tipos de amor. So you can see it's not exactly, but it's similar to this idea of order. Como pueden ver, no es exactamente igual, pero es similar a esta idea de orden. Yeah. So based upon all of these, this is version 2. Así que basándonos en todo esto, esta es la versión 2. God helps those that help themselves. Dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos. We just put family here, but I'm going to say the nuclear family. Antes hemos puesto simplemente familia, pero yo voy a decir familia nuclear o núcleo básico familiar. Whatever you might think that means. Sea lo que sea que eso signifique para ti.
and then different types or degrees of love. Luego distintos tipos o grados de amor. Some are stronger than others. Algunos son más fuertes que otros. So based upon that, Y basándonos en eso, people have modeled degrees of love in this way. las personas han modelado los grados de amor de esta manera. Concentric circles. Círculos concéntricos. You look in the word concentric? ¿Puedes mirar la palabra concéntrico? Bueno, Okay. So I've got 1, 2, 3. tengo 1, 2, 4, 3, 4 y 5. Hopefully we'll be able to think of that. Ojalá podamos pensar en eso. So it's like ripples. Es como las ondas. Throw a stone in the pond and you get these ripples. Cuando tiras una piedra al estanque se forman estas ondas. This is the question, by the way, someone asked me. Esta es la pregunta que alguien me había hecho. Entonces, amor, Chris, ¿por qué no 4 y por qué 5? why not? Oh, in French? Why 5 and not 4? ¿Por qué no 4 y por qué 5? I'm just guessing. O podrían ser 8, no sé cuál es el número. Solo estoy adivinando. We'll see where we Veremos dónde nos podemos detener. we might get Lo down. dejaremos en solo 3. This picture Esta imagen is not this. no es esta imagen de aquí. So, number 1, Entonces, número 1. who is this? ¿Quién es este? Not God. No es Dios. Claude? Este es tú. Este eres tú. Number 2, Número 2. family. So if you've got a family, you normally La have a familia. partner, Así que si tienes una familia, normalmente tienes una pareja. and in the Bible, Y en la Biblia, when you get a partner, cuando tienes una pareja, 2 people become 1. 2 personas se convierten en una Number sola. 1 is you, Así que el número 1 eres tú. number 2 is your partner, El número 2 es tu pareja. no person hated themselves. Nadie se odiaba a sí mismo. And that means Y eso significa when you have a partner que cuando tienes una pareja who then becomes you, que se convierte en ti, because you're one, porque sois uno, you don't hate your partner. tú no odias a tu pareja. That's Paul's argument Ese es el argumento de Pablo for having respect or equality in marriage. para tener respeto o la igualdad en el matrimonio. That people don't hurt themselves. Que las personas no se lastiman. We're designed to protect ourselves. Estamos diseñados para protegernos. And if you're one flesh, that means you would automatically protect. Y si son una sola carne, eso significa que automáticamente protegerías a tu pareja. We said family. Hemos dicho familia. Number 3, Número 3. children. That was easy. Hijes. Eso fue fácil. Number 4. Número 4. So we could have different things. Así que podríamos tener diferentes opciones We could para have esto. friends. Podríamos tener If we do amigues. friends, we're gonna have like Si tenemos about amigues 15 then. tendremos unos 15. Narrow it. Así que quiero acortar la lista. Humanity. Someone said humanity, but that's jumping right. That would be right at the end. Humanidad. Alguien ha dicho humanidad, pero eso es saltar So justo al I'll final. say, your community, Entonces diré, and let's say your city, tu comunidad place where you live, or the y digamos tu ciudad, whatever you el lugar donde vives o el distrito, como sea que lo llames. L'amour de nos parents.
Where do we place the parents? ¿Dónde colocamos a las madres y Depends what padres? story you're telling. Entonces depende de la historia que estés contando. Some people might put their parent in that somewhere. Algunas personas podrían poner a sus madres y padres en algún lugar. So I'm not trying to make a theology. I'm showing you how this model works in a simple way. Así que no estoy tratando de hacer una teología, solo les estoy mostrando cómo funciona este modelo de una manera simple. Parents and friends would go somewhere too. Pero las madres y padres y amigues también irían en algún lugar, por supuesto. So we have city, we have state, Entonces tenemos ciudad, tenemos estado, and then 6. y luego en el 6, entonces ¿qué tendrías? Not humanity. No humanidad. City, state, Ciudad, estado, not church. no iglesia. What's that? ¿Qué es eso? Les inconnus. Unknown people. Okay. Personas I'm just desconocidas. going to say, Bueno, solo diré country. país. Okay with that? Go from the city to the state. ¿Os parece bien? Country. Pasa de la ciudad al estado al país. Any questions on that? ¿Alguna pregunta sobre esto? Someone says, why country? Alguien pregunta por qué país. I'm just going wider circles. Estoy ampliando mi círculo. Yeah? And number 7, Samuel? Sí, y el número 7, Samuel. Moi, je me demandais, est-ce que à partir de country, enfin, du pays, est-ce qu'ils considèrent toujours que c'est de l'amour, on traite l'amour là? Okay, he was wondering. Bueno, se preguntaba desde el punto de vista del país. Will you ¿Considerarías consider, eso that amor? as love? Yes. Sí, I yo he entendido que los French people love franceses their country. aman a su país. I understood French people love their Entendí que las personas de Francia aman a su país. Many nations. Muchas naciones lo hacen. When we speak about love, Cuando hablamos de amor, we're talking about. Let me frame it this way. permítame Practical formularlo así, commitment. de compromiso práctico. When you earn Cuando a tú ganas salary, un salario, where does all that money go? ¿a dónde va todo ese dinero? To your family ¿A tu familia? or to your neighbor? ¿A tu prójimo? Where do you prioritize things? ¿Qué es lo que priorizas? Does that help answer that question? ¿Eso ayuda a responder esta pregunta? Country, Bien, el país. then I'll say Entonces diré, others. lo voy a llamar otras personas. Algunas lo llaman humanidad. People outside the country. Personas de fuera del país. So there's this priority. Así que ahí está You tu prioritize prioridad. family Tú first. priorizas a tu familia primero. So we're going to simplify this. Vamos a simplificar esto. So number 1 is family. El número 1 es la familia. Number 2 is country. El número 2 es país. Because city, state, country, they're all Porque country. ciudad y estado y país, todos son país. And then we'll say the world. Y luego diremos el mundo. So if you take this concentric pattern of Ordo Amoris, Y si tomamos este patrón concéntrico de Ordo Amoris, let me turn it into a question, not a statement. permítanme convertirlo en una pregunta y no en una afirmación. Do you recognize this? ¿Reconocéis esto? You recognize that this is the political phenomena that's happening today.
reconocen que este es el fenómeno político que está ocurriendo hoy en día. So, this order, Entonces, este orden, let's put it into a framework or a subject. pongámoslo en As un an marco example. o en un tema como ejemplo. So let's take an example of climate change. Tomemos el ejemplo del cambio climático. If you believe in this model, Si creen en este how do you modelo, deal with climate change? ¿cómo lidian con el cambio climático? How do you implement or practice climate change? ¿Cómo implementas o practicas el cambio climático? How do you view it? ¿Cómo lo ves? If you follow through with it. Si sigues adelante con esto. Paulette? Paulette, Je mettrai en sécurité ma famille d'abord, je penserai au pays après. So et I will ensuite- put in security, I will secure my family first. And entonces pondré la seguridad, protegeré a mi familia primero y luego al país. regarderai ce qui se passe au niveau du monde. and after I will Y luego what's happened. después analizaré lo que ha sucedido en el mundo. So if you follow through with that, Así que si sigues adelante con eso, all your priority is looking after your family. tu prioridad será cuidar de tu familia. So if you are wrecking the world, Así que si Destroying the estás world. destruyendo el mundo, it's not that you don't care. no es que no te importe, It's at the bottom of your list. sino que está al final de tu lista. So one country will say, Entonces un país dirá, no, the world no, will say, el mundo dirá, we need to limit pollution or necesitamos emissions. limitar la contaminación o las emisiones. And an individual will say, Y una persona dirá, that sounds fine, está bien, but I need to take care of my family. pero necesito cuidar de mi familia. And then the country will Y say, entonces el país dirá, it's easy for you to another country to say, look after the world, es fácil para ti en otro país decirle cuida al mundo, but you will end up keeping us in poverty pero terminarás manteniéndonos en la pobreza, because we need to, say, burn coal in order to industrialize. porque necesitamos, por ejemplo, quemar carbón para industrializarnos. So can we see, if you follow this model, Podemos ver que si seguimos este modelo, which is happening today, el cual está ocurriendo hoy en día, what happens to the world? ¿qué le sucede al mundo? It gets destroyed. Se destruye. And the thing is, Y la cuestión es, we think, oh, the world will get destroyed sometime in the que future. pensamos, oh, el mundo se destruirá en algún momento en el futuro, Because we don't feel the pain. porque no sentimos el dolor. As soon as you begin to feel the pain, En cuanto empieces a sentirlo, then you will not use this model. dejarás de usar este modelo. You'll say recycling is good. Dirás que reciclar es bueno, But what we tend to do, pero lo que solemos hacer, because we gravitate to this model, porque gravitamos hacia este modelo, when the climate changes and it hurts us, cuando el clima cambia y nos perjudica, we give another explanation to it. le damos otra explicación. We say this is not human-driven change, it's the normal cycle of things. Decimos que no es un cambio impulsado por el ser humano, es el ciclo normal de las cosas. So can everybody see, Entonces, ¿pueden todos ver at a very basic level, que en un nivel muy básico, when it comes to climate change, which is a big issue, cuando se trata del cambio climático, que es un gran problema, most human beings, most of the world, la mayoría de los seres humanos, la mayor parte del mundo, is following this model. sigue este modelo. Version 2, Versión 2. prioritizing. Priorizar.
our responsibility and our commitment nuestra responsabilidad y nuestro compromiso, instead of version 1, en lugar de la versión 1, which is very different. que es muy diferente. Okay, so we did climate change. Muy bien, entonces hicimos el cambio climático, Another one, otro current issue in the world. otro problema actual en el mundo. And let's see how that is being dealt with, version 1 or version 2. Y veamos cómo se está lidiando, si es con la versión 1 o con la versión 2. Immigration. La inmigración. Everybody okay with that? ¿Todos están de acuerdo con eso? Okay, someone help me go through that one then. Bien, ¿alguien me ayuda a repasar eso entonces? Immigration. Inmigración. Is immigration the way it's been practiced, version 1 or version 2? ¿Es la inmigración como se ha estado practicando versión 1 o versión 2? Version 2. Version 2. Versión 2. So people will say, Así que la gente dirá, I need to look after my family, tengo que cuidar de mi familia, my country, de mi país, and then we'll worry about the immigrants after that, y luego nos preocuparemos por los inmigrantes. which really means we won't worry about them at all. Lo que en realidad significa que no nos preocuparemos en absoluto por And so ellas, what we do is, por esas personas. Así que lo que hacemos es construir un muro you're inside, protected. y tú estás dentro protegido o protegida. You okay with that? ¿Estáis de acuerdo? So we can go to lots of different political issues and see how we respond to those issues Así que podemos abordar muchos temas políticos diferentes y ver cómo respondemos a ellos depending upon our, I call it our worldview, según nuestra visión del mundo or our o religious, nuestra visión religiosa, how we view love. nuestra perspectiva sobre el amor. Is everybody okay with what we've said so far? ¿Estáis todos de acuerdo con lo que hemos dicho hasta ahora? If so, De ser así, this was the question that I received. esta es la pregunta que yo he recibido. So I'll just read it as it is. Así que la leeré tal y como está. We are not in the context of church and state now, Ahora no estamos en el contexto de la Iglesia y el Estado. talking about nationalism. Hablamos de nacionalismo. So how do we consider the Vice President's visit to the Vatican? Entonces, ¿cómo consideramos la visita del vicepresidente al Vaticano? You may or may not have heard, it's quite recent. Quizás se hayan enterado o no se hayan enterado, es bastante reciente. We all know that the Vice President is, we'll call it a born-again Catholic, Todos sabemos que el vicepresidente es, digamos, un católico renacido. and you may or may not know that he is in disagreement Y quizás sepáis o no que él está en desacuerdo con el Papa. the Pope does not like the administration's handling of what issue, what subject. Al Papa no le gusta cómo la administración ha abordado este asunto. ¿Sobre qué tema? Immigration. La inmigración. And one of the things that caused that Y una de las cosas made this fight que empeoró esta disputa, esta pelea, fue was that the Vice President used a theological que el argument vicepresidente usó un argumento teológico to defend the administration's immigration policy. para defender la política migratoria de la administración. Didn't use economics or common sense, No usó la economía ni el sentido común, used theology. sino que él usó la teología. And
and he used a Latin term, y él usó un término en latín which is really a Catholic term. que en realidad es católico. As a Catholic, I believe in Y como católico, what? Ordo. yo creo en Amoris. Ordo Amoris. Which version was that? ¿Cuál es esa versión? 2. 2. Then the Pope replied, Entonces el Papa le respondió, Hold un on. momento, I'm the theologian. yo soy el teólogo I'll tell you what Ordo Amoris y means. te diré qué significa Ordo Amoris. And it does not mean this, concentric circles. Y no significa esto, círculos concéntricos. It means Significa this model. este modelo. You love humans. Amas a los humanos. And they had this big Y tuvieron una gran discusión. and essentially the Pope is against the Y administration básicamente of el this Papa está en contra de la administración en este asunto. So the question is about church and state, about nationalism, and the recent religious, if we can call it that, visit to the Vatican. How do we put all of that together? Así que la pregunta es sobre la Iglesia y el Estado, sobre el nacionalismo y la reciente visita religiosa, si podremos llamarla así, al Vaticano. ¿Cómo se combina todo esto? Who wants to have a go of helping our questioner? ¿Quién quiere intentar ayudar a quien pregunta? Too difficult? ¿Demasiado difícil? Okay, I'll start. Let's have a go together then. Bueno, empiezo yo. So- Intentémoslo juntos, entonces. This policy here, this Así model, que esta política, este modelo, family first, country second, everyone else last. la familia primero, el país segundo y todos los demás al final. We live in a very difficult and painful world. Vivimos en un mundo muy What does difícil that y mean in doloroso. reality, this model? ¿Qué significa en realidad este modelo? First, second, Primero, segundo, and what do we put here? ¿y qué ponemos aquí? First, second. Primero, segundo, Someone said third. alguien dijo tercero, Someone said last. alguien dijo último, Different third answer. ¿tienes una respuesta diferente? Together. ¿Juntes? Don't know what ensemble means. Together. ¿Juntes? Option. Opción, Ou encore, on ne s'en préoccupe pas du tout. We don't care. nos da igual, Nationalist. nos vamos a quedar con esa. Don't care. No me importa. Don't care. Don't do. Not interested. No me importa, no lo hago, no me interesa. So it sounds reasonable, Suena razonable prioritizing, priorizar, but the reality is that the world doesn't come pero la third. realidad es que el mundo no queda en tercer So lugar. You have 100 Entonces euros, tienes 100 euros, so you say we'll do 80 entonces euros dices for the family, 80 euros para la familia, 15 for the country, 15 para el país, tax, say, son tus impuestos, digamos, and then you do 5 to help people in the world. y luego con los 5 lo dejas para ayudar al mundo. But in our conversation about finance, Pero en nuestra conversación sobre finanzas, we said we're living in a very difficult time period now. hemos dicho que vivimos en una época muy difícil. So if you don't have enough Entonces, si money no tienes suficiente dinero in this model, en este modelo,
Who gets their money taken away from them? ¿A quién le quitan el dinero? Number 3, Número 3. the world. Al mundo. So you'll get 85 Entonces vas a recibir 85 and they'll get 0. y ellos recibirán 0. So you end up not having this model at all. You end up saying we have to not care about anyone else. Así que al final este modelo no existe en absoluto. Terminarás diciendo, tenemos que ser indiferentes a los demás. We become insular. Nos volvemos insulares. So when you Así que it's está fine bien to do hacerlo, that, except if you start using religious arguments, excepto si empiezas a usar argumentos religiosos. because then it becomes about interpretation of how God wants us to behave. Porque entonces se trata de interpretar cómo Dios quiere que nos comportemos. So when we introduce this idea of nationalism, Así que cuando introducimos esta idea del nacionalismo, this model here, este modelo aquí, family, familia, country, país and no one, y nadie más, we can see podemos ver that this might be called ordo amoris, que esto podría llamarse Ordo Amoris, but it ends up being pero what? termina siendo ¿qué? Nationalism. Nacionalismo. So it's a nationalistic model Así que es un modelo nacionalista that we have to take care of ourselves first. que primero debemos cuidar de nosotros mismos. And the thing you have to ask yourself, Y lo que debéis preguntaros, have a hard look at how you think, es analizar detenidamente cómo piensas. because I would suggest most of you would say this is common sense. Porque creo que la mayoría de ustedes dirían que esto es de sentido común. Can't have all these people coming into our country. No podemos permitir que tanta gente venga a nuestro país. Most of us live in this way. La mayoría vivimos de esta manera. We live in version Vivimos en la versión número 2. 2. So it's easy to look at other people and see how bad they are. Así que es fácil ver a los demás y ver lo malos que son, Bad in your eyes. malos a tus ojos, But most of you are doing exactly the same thing. pero la mayoría de ustedes hacen exactamente lo mismo. So the question, Así que la pregunta, church and Iglesia y state, Estado, nationalism, nacionalismo and this visit. y esta So visita. that visit was just for show. It's normal, Esa visita solo fue para aparentar, es normal, and they all pretended to be cordial and polite. To y one todos another. fingieron ser cordiales y educados entre sí, ser amigues, But they see things very differently. pero ellos ven las cosas de manera muy diferente. And when you look at the administration, Y cuando observas la administración, it might appear to be church and state, podría parecer una cuestión de Iglesia y Estado, but that church bit, pero esa parte just using this de example, la Iglesia, solo usando este ejemplo, is really nationalism. es en realidad It's nacionalismo. nationalism cloaked with a religious garment. Es nacionalismo disfrazado de religión. And the Pope is saying, Y el Papa dice, and you have to decide if the Pope is right or wrong. y tú tienes que decidir si el Papa tiene razón o no. This is not what God wants. Esto no es lo que Dios quiere. Not the model of how the world should live by. Este no es el modelo de cómo debería vivir el mundo. We're all humans. Todos somos humanos. And this idea of prioritizing Y esta idea de priorizar is inherently wrong. es inherentemente errónea, It's not biblical. no es bíblica. For that. Dans la quête du roi du Nord,
de conquérir le monde. So, in the objective of the King of the North, Entonces, ¿el objetivo del Rey del Norte es de conquistar el mundo? So, right there. So, the object of the kingdom of ¿El objetivo del Rey del Norte es qué? conquer ¿Conquistar? ¿Ganar el mundo? to win the world. Est-ce qu'on mettrait également qu'il voudrait conquérir même le Vatican? So, will we include the Vatican also in this conquest of the world? Entonces, ¿incluiríamos también al Vaticano en esta conquista del mundo? Whether or not Vatican City is going to be part of this issue. or not, Independientemente de si la Ciudad del Vaticano formará parte de este asunto o no, let me answer in this way. permítanme responder de esta manera. If all of you, or at least most of you, are familiar with this story, Si todos ustedes, o al menos la mayoría, conocen esta historia, then you're familiar with the issue of what's going on with, I call it the law firms or the law companies. So what term you use? entonces conocen el problema de lo que está sucediendo con lo que llamaré los bufetes de abogados o las compañías de abogados. Yeah. Depende del término que usen, ¿sí? Does anybody not know what I'm talking about? ¿Alguien no sabe de lo que yo hablo? You don't know what I'm talking about? Okay, so forget law companies, ¿No sabes de lo que hablo? Bueno, olvidaros de los bufetes de abogados y las universidades. In America, over the Ahora last todo el mundo lo sabe. En Estados Unidos, al menos 6 weeks at least, durante las últimas 6 semanas, there's been a fight between the administration and law companies ha habido una pelea entre la administración y los bufetes de abogados. and in the last 2 or 3 weeks it's the administration and universities, same fight. Y en las últimas 2 o 3 semanas es la administración y las universidades, la misma pelea. Everybody familiar? Okay, so ¿Todos lo saben? Bueno, entonces, I'm answering the question about the Vatican. So the entonces estoy respondiendo a la pregunta sobre el say Vaticano. to these La administración les dice a estas companies, empresas "You behave in a certain way, que se comporten de cierta manera or you will get hurt." o saldrán perjudicadas. So the same thing to universities. Lo mismo ocurre con las Stick universidades, with the law firms because it's a clearer issue. pero nos quedaremos con los bufetes de abogados, porque es un tema más claro. What were the law firms thinking? ¿En qué estaban pensando los bufetes? Not what they said, No en lo que dijeron, not what they did. no en lo que hicieron. What were they thinking? ¿En qué estaban pensando? Defend the people. ¿En defender a la gente? The accusation La acusación is that these law firms have committed some kind of criminal activity. es que estos bufetes han cometido algún tipo de actividad delictiva, They were bad. que fueron malos. What did the law firms think? ¿Qué opinaron los bufetes? I'll give you a multiple choice. Les daré varias opciones. Did they agree or disagree? ¿Estuvieron de acuerdo o en desacuerdo? They disagreed. Discreparon. In their thinking, En su razonamiento,
they think they've done nothing wrong. Creen que no han hecho nada malo. But the administration say, Pero la administración dice, if you don't agree with us, si no estás de acuerdo it's wrong. con nosotros, está mal. What did the law firms say? ¿Qué dijeron los bufetes? You know which ones I'm referring to, not their names, but not everybody, because there's different responses. Ya saben a cuáles me refiero. No a sus nombres, pero no a todos, porque hay diferentes respuestas. What did the law firms do or say? ¿Qué hicieron o dijeron los bufetes de abogados? No. No. They said, we will Dijeron, change. cambiaremos. In their minds, they don't agree, En su mente no están de acuerdo, but they're going to comply. pero van a acatar, van a estar de acuerdo, van a cumplir. And when you see their internal memos or emails that they send to the workers, Y cuando ves los memorandos internos o correos electrónicos que envían a los trabajadores, what's their argument? ¿cuál es su argumento? They say, Dicen, we're doing this hacemos esto to protect the company, para proteger a la empresa, to protect you, para protegerlos a ustedes and to protect our clients, y para proteger a nuestros clientes, which is a synonym of the company. que es sinónimo de la empresa. So we're protecting the company and you. Así que estamos protegiendo a la empresa y a ustedes. Who is you? ¿Quiénes son ustedes? Family. La familia. Who is the company? ¿Quién es la empresa? The country. El país. So they are now being forced Así que ahora se ven obligados to live in version 2. a vivir en la versión 2. And if you looked at their ethos of their company, Y si analizamos la filosofía, el ethos de su empresa, they were supposed to stand se suponía que debían defender for version 1. la primera versión. And now they say, Y ahora dicen, we still stand for version 1, seguimos defendiendo la primera versión. but in practice, Pero en la práctica we're going to do version 2. vamos a aplicar la segunda versión. And I think Y creo not only the Vatican, que no solo el Vaticano, but most countries will behave the same way. sino la mayoría de los países se comportarán de la misma manera. They will capitulate, Capitularán, they'll come into obedecerán, obedience, se convertirán en they will esclavos, become the slaves of the King of the North. se convertirán en esclavos del rey del norte. All we need to do Lo que tenemos que is hacer apply sufficient pressure es aplicar suficiente presión. You press them where they hurt, where it hurts. Presionarles donde les duele. It's like a light switch, Es como un interruptor. a switch where you switch a light. Un interruptor donde se enciende una luz. Everybody who was version 1 switches to version 2. Todos los que eran de la versión 1 cambian a la They versión just 2. mumble some things privately to themselves. Y simplemente murmuran algunas cosas en privado. So, I hope that answers question 1. Así que espero que esto responda a la primera pregunta. Question 2. Pregunta 2. Sorry. Perdón. Still on question 1, yes? Seguimos con la pregunta número 1. ¿Sí? Dans cette version, In this version, En esta versión, comment on peut considérer le roi du Nord et la Chine? in this version, how can we? en esta versión, ¿cómo podemos ver al rey del norte y a China? Ils le same nationalisme? Pardon, c'est la même chose. Quoi? Ils sont Ah, both ¿Son are ambos national- nacionalistas? Yes. Sí. donc ils vont c'est pour ça qu'on voit cette confrontation entre les deux. Is it why we saw this fight between China and? ¿Es por eso que vimos esta pelea entre China y la administración de Trump? Sí. But in, Pero up to this hasta este moment, momento, hasta today, hoy, the way this fight is esta working, lucha se desarrolla
It's two nations who are using Esta version lucha se 2. desarrolla en dos naciones que usan la segunda versión, por supuesto. Y And China China dice, is saying, we can't let this our enemy no podemos permitir bully que este us. enemigo nos intimide. So whilst they're Así que following mientras version siguen la 2, segunda versión, they're giving this illusion dan la impresión that they're actually protecting us using version 1. de que dan la impresión de que en realidad nos protegen con la primera versión. So they're saying to the world, Así que les dicen al mundo, we're going to protect you los vamos a proteger, by defending ourselves. defendiéndonos a nosotros mismos. Whether you agree with them or not, Estén de acuerdo o no con ellos, you have to decide for yourself. tienen que decidir por sí mismos. Yep. ¿Sí? Mais qu'en est-il de nous? Parce qu'il parle du cabinet d'avocats. Vous entendez pas? So, but what about us? You are talking about the ¿Y qué hay de nosotros? ¿Te refieres al bufete de abogados? ¿Qué hay de nosotros? But how about us, association, ¿Qué hay de nosotros, los ministerios, de la asociación? that can be touched by that? Podemos vernos afectados por esto. That's why I said earlier, Por eso yo dije antes it's very easy to point the finger, que es muy fácil señalar con el dedo, but most of us live that way. pero la mayoría vivimos así. We live in this framework of protecting ourselves and prioritizing our families before others. Vivimos en este marco de autoprotección y priorizando a nuestras familias antes que a los demás. This tension that all humans experience Esta tensión que experimentamos todos los seres humanos, maybe we would call it our human nature. quizás la llamaríamos nuestra naturaleza humana, Maybe we might call it a flaw. I don't want to call it a defect, but a flaw in our human nature, a weakness quizás podríamos llamarla un defecto, no un defecto, sino una falla en nuestra naturaleza humana, desire to una debilidad, help others, este deseo de ayudar a los demás, self-sacrificial work, el trabajo abnegado, the good Samaritan, ser el buen samaritano o samaritana, always in tension, siempre always está en tensión with another drive con otro of impulso self-protection. de autoprotección. And that, I'll call it the weakness, Y eso human nature lo llamaré la debilidad de la naturaleza humana. is what's being exploited Y es lo que se está explotando to fulfill the prophecy of at least verse 41 and verse 42. para cumplir la profecía de al menos los versículos 41 y 42. Specifically, but others. Específicamente, pero otros. It's this Satan understands how we Satanás are constructed. entiende cómo estamos hechos. And when you know that, Y cuando lo you need sabes, to apply the right pressure in the right place. solo necesitas aplicar la presión adecuada en el lugar correcto People do whatever you want. y puedes obligar a la gente a hacer lo que quieras. And it's when we go to extremes. Y es cuando llegamos a los extremos, When you have tension, porque cuando tienes tensión, the balanced way to live, la forma equilibrada de vivir to take care of people with one hand es cuidar a la gente con una mano and protect yourself with the other. y protegerte a ti con la otra. And it's easy for us to say, Y es fácil para nosotros decir it's wrong what they're doing, que está mal lo que hacen, but all they're doing is moving ever so gradually to an extreme. pero lo único que hacen es ir gradualmente hacia el extremo. And if we can see that's what they're doing, Y si vemos que eso es lo que see hacen, how easy it is for us to do the same thing. vemos lo fácil que es para nosotros hacer lo mismo, Because nobody goes to the other side, to the extreme left, if I call it. porque nadie se pasa al otro bando, a la extrema izquierda, si se me permite llamarla así. None of you are going to empty your bank account and give it to people.
Ninguna o ninguno de ustedes vaciará su cuenta bancaria para dársela a la gente and just give it to strangers. y dársela a desconocidas We personas. all protect ourselves. Todos nos protegemos, But what's happening now is pero lo que está sucediendo ahora that element of our nature is being weaponized or taken advantage of. es que ese elemento de nuestra naturaleza está siendo utilizada como arma o se está aprovechando. That's why their arguments sound logical and consistent. Por eso sus argumentos suenan lógicos y At the consistentes. same time, the result looks bad Al mismo tiempo, el resultado es malo, because we all do the same thing in our own different way. porque todos hacemos lo mismo, cada uno a su manera. I will do Rosie because she's close, and then Clara. Iré con Rosy porque está cerca y luego con Clara. Primero con ella porque está cerca. This mean que nous devons encore changer d'état d'esprit. that we should change Esto significa que debemos mindset. cambiar nuestra mentalidad, Nos pratiques, Pardon? nos pratiques. Pratique? y nuestra práctica, Practice? No pratique. Nos pratiques changer Ah, je notre croyais manière que- de faire. We are, that means that we have to change esto significa que debemos cambiar nuestra mentalidad y nuestra práctica, the way we experience. nuestra forma de experimentar y hacer las cosas. Concrètement, cela veut dire, But concretely, that means quand je reçois mon salaire, Pero en concreto, cuando yo recibo mi salario, je dois d'abord penser à l'autre, I have to think first to the other debo pensar primero en los demás reste, voir ce qui convient pour moi. and the others see how, for me how to y find ver for- cómo in fact. puedo gastarlo. Sur le plan économique, mais d'une manière générale, toujours placer l'autre au-dessus de moi. So it's the example, economic example, but in general, I have to. Así que es un ejemplo económico, pero en general debo First. priorizar a la otra persona o a los demás. What humans tend to do, Lo que los humanos solemos hacer, if they're not careful, si no tenemos cuidado, is they start with an idea es empezar con una idea and then it becomes a philosophy que luego se convierte en una filosofía, una visión del mundo, and they convince themselves y nos convencemos this is the right way to behave. de que esa es la manera correcta de actuar. Once you get to that place, Y una vez que llegas a ese it's punto, only a small step solo hay un pequeño paso in order to get to an extreme way of thinking. para llegar a una forma de pensar de una forma extrema. It's the way our minds operate. Es la forma en que funciona nuestra mente. Someone will offer an argument Y alguien ofrecerá un argumento to show why it's either wrong or it's going to come to a bad end. para demostrar por qué está mal o por qué va a tener un mal final. So that's why I said these two things are in tension. Por eso he dicho que estas dos cosas están en conflicto, están en None tensión, of us porque ninguno de nosotros llegará al punto wake up on Monday morning, go to work, de despertarse el lunes por la mañana y irse a trabajar and all that money that we earn, we're going to give it to somebody. y dar todo ese dinero que ganamos a alguna persona. Nobody does that. Nadie hace eso. We have to be careful that Y we debemos don't tener let cuidado this theory de take no us dejar into que esta teoría no nos lleve por ese camino. In the same way, De la misma manera, we don't let the theory take us in a different direction, no permitamos que la teoría nos lleve por otro camino, that we don't give any money to anybody. el de no dar dinero a nadie. So this comes back to the subject of tithe and offerings. Así que esto nos lleva de nuevo al tema del diezmo y las ofrendas. That what is reasonable? ¿Qué es razonable? How much should you have to take care of yourself and how much should you give to others?
cuánto deberías tener para cuidarte de ti mismo o misma y cuánto deberías dar a In that los demás. specific context, Y en ese contexto específico, God gives some guidelines, some rules, Dios da algunas pautas, algunas reglas, por así decirlo. 10% to God, if we say it that way, 10% para Dios, si lo podemos decir así. 10% for others, 10% para 5% los demás y un keep the machinery 5% working, para mantener la maquinaria funcionando, which we call offerings. lo que llamamos ofrendas. So that's an example that we get from the Bible. Así que ese es un ejemplo que encontramos en la Biblia, that que God nos muestra recognizes that there are these two issues, que Dios reconoce que existen estos dos problemas. and as soon as we start going to extremes, that's when problems arise. Y tan pronto como empezamos a ir a los extremos es cuando surgen los problemas. Clara? ¿Clara? Je posais la question par rapport au changement climatique. I would like to ask a question regarding Quisiera hacer una pregunta sobre el cambio climático. Il est difficile de devoir appliquer ce concept, le 2. So it's difficult. To Es apply difícil a aplicar una versión 2 Le changement climatique qui entraîne l'immigration. regarding en cuanto al cambio climático towards, y su relación con la inmigración. Personne n'est à l'abri. nobody is safe. Nadie está a salvo. Je dis que c'est vraiment, ça ne va pas avec la réalité des choses. It is not going along with No the se ajusta reality of- a la realidad de las cosas. Is there a question or was that just a comment? ¿Es una pregunta o fue solo un comentario? It is a commentary. ¿Es un comentario? Je dis jusqu'où ça va aller, puisque l'Amérique aussi connaît ces catastrophes climatiques. I said how far will it go because Yo pregunté hasta dónde llegará porque Estados Unidos tiene experiencia en catástrofes. Yes, this is what I was sort of inferring. Sí, eso es lo que insinuaba cuando respondí a la pregunta de Rosy. And I said earlier, Y lo dije antes, we have this thing, I think, one que of the tenemos wonderful este problema. terms that's used is cognitive dissonance. Creo que uno de los términos que se usa es disonancia cognitiva. Cognitive means to do with the brain, Y cognitiva tiene que ver con el cerebro. and dissonance means to disagree. Y disonancia significa estar en desacuerdo. When you see or experience things, Así que cuando ves o experimentas cosas que your contradicen belief system, tu sistema de creencias, you tell yourself lies. te Humans mientes. do that all the time. Los humanos lo hacemos constantemente, una y otra vez. Just because America, as an example, is Así que experiencing solo porque Estados Unidos, por ejemplo, esté experimentando problemas climáticos, if you don't believe what the cause is, si no crees cuál es la causa, you just come to a different conclusion. simplemente llegas a una conclusión diferente. Your worldview affects how you even understand what's Tu happening. visión del mundo afecta incluso cómo entiendes lo que está ocurriendo. If we don't believe that, Y si no creemos eso, you just go to the flood, solo hay que ir al diluvio, Tower a la of Torre de Babel, because it's the same dynamic. porque allí ocurre la misma dinámica. Your worldview molds and shapes how you experience. Tu visión del mundo moldea y da forma a cómo experimentas el mundo.
It's really difficult for humans to be objective. Para los seres humanos es realmente difícil ser objetivos. Any other point? ¿Algún otro comentario? What's the solution? ¿Cuál es la solución? Oh. L'exemple biblique, 10% pour Dieu, 10% pour les autres, 10% pour 5% pour les offrandes, c'est la solution, une solution pour nous. So, Entonces, ¿es una solución para nosotros el ejemplo bíblico? 10% para Dios, 10% para los demás y 5% para que funcione la maquinaria, como has dicho. functioning of the machinery, as you said. It's a little bit more Es un poco más complicado que eso, Plus compliqué que cela. in France, porque en Francia, the 10% that I spoke about that you give to humans, porque el 10% del que hablé que se da a los seres humanos, I think your number is like 20%, creo que su cifra es como el 20%, which you call taxes. a eso se le llaman impuestos. Les impôts That's why Adventism c'est la raison pour laquelle Por eso el adventismo has never required nunca ha exigido what we understand is called a second lo que tithe, entendemos como un segundo diezmo, l'Adventiste n'a pas demandé la deuxième dîme. because we live under Rome. Parce que porque vivimos bajo el dominio de Roma. sous Rome, They already demand that. Ya nos exigen eso, nous le demande ese segundo diezmo. cette deuxième dîme. Las Often, ofrendas, Les offrandes, I'm not trying those numbers. las cantidades que di se tomaron directamente de los escritos de Elena de White, no me las inventé. les chiffres que j'ai donnés là, c'est tiré directement des écrits d'Ellen White, je ne les ai pas inventés. My only point I was Lo making único que quería Le decir point que je faisais, that there's a biblical model to take care of yourself and to take care es of que others. existe un modelo bíblico para cuidar de uno mismo y de los demás. comment prendre soin de soi, mais également des autres. And you know Et vous savez, Y tú sabes que ese 10% they gave to the que poor. daban a los pobres, ces 10% qu'ils donnent aux pauvres, The only poor that you're going to give that money el único pobre al que se le daría ese à dinero qui vous donnerez cet argent, is another Israel, era a otro israelita, israélite. because all the Gentiles porque were todos los gentiles son o eran perros. so they didn't follow this rule at Así que no siguieron esta regla en absoluto. Et, ces règles. move on. ¿Seguimos adelante? On continue. So I had Bueno, another tenía otra pregunta. J'ai une autre question. Il lui It's reste about également, my comment on AD Se trata de mi comentario sobre el año 70. Oh. C'est minutes. votre commentaire, c'est son commentaire. Il n'avait pas commenté. Ok. Is that 2 minutes Quedan 2 minutos. Yeah, or the 2? you already done 1 hour 13 minutes. Oh, you just told me. Solo dime cuándo Yeah, tengo but que you parar. have 2 minutes. Okay. Sí, tienes 2 minutos. So I Bien, mentioned ayer something mencioné yesterday algo about sobre el año AD 70 y la destrucción del templo. J'ai mentionné quelque chose hier sur l'an 70 et la destruction du temple. So I just want to make the point. Quiero simple. simplificar el punto. Juste donner le point simple. What I'm saying Lo que digo es que that Israel Israel was a era una relación iglesia-estado Ce que j'étais en train de dire, c'est que Israël était fondé sur une relation Église-État which had become que se corrupt, había corrompido. devenu corrompu. and the solution to that Y la corruption solución para esa corrupción À cette corruption, was to separate the church fue separar la iglesia del Estado. c'était de séparer l'Église de l'État. and in a simplistic En un model, módulo simplista, Modèle simpliste the state was el destroyed, Estado fue destruido a été détruit. and all you had left was y lo único que quedó fue la iglesia. Et ce qui est resté, c'est l'Église. and so what God decided Entonces lo que Dios decidió Décidé de faire, was that church
would come under the fue que la Iglesia quedara bajo la protección Que ce soit sous la protection y la responsabilidad la responsabilité of another government, de otro gobierno o Estado, gouvernement ou État. which was pagan. que era la Roma pagana. The Bible might describe it in La this Biblia way, podría describirlo de esta forma. De cette façon, that the people were El scattered, pueblo se le dispersó, peuple a été dispersé. like Babylon. como Babilonia. Babylone, Pagan Rome had its advantages and La Roma pagana tenía sus ventajas y desventajas. avantages, mais aussi ses inconvénients. the main advantage of Rome, Y la principal ventaja de Roma, Principal de Rome, when you compare it to Israel, en comparación con Israel, Israël, Rome was not era que Roma no era corrupta. You can't bribe No se puede sobornar a la gente when you go to cuando vas a los tribunales. au tribunal. Rome treated everybody Roma trataba a todas las personas, diría yo, por igual, Égal. like the 14th como la Amendment. 14ª enmienda. Deuxième amendement. We all have a right to be treated fairly under the law. Todos tenemos derecho a un trato justo ante la ley. Traité avec justice sous la loi. And that was no longer the Y ese case. ya no era el caso en Israel. Et ce n'était plus le cas en Israël. That's just one example. Es solo un ejemplo. Ce n'est qu'un seul exemple. So that was the only point I was making. Ese era el único punto que planteaba entonces. And then the question says, shall we apply it to our Y luego la pregunta es, ¿deberíamos aplicarlo a nuestra época? La question dit, pouvons-nous l'appliquer à notre période? and that bit of the question or part 2, I'm not sure. Y no estoy seguro de qué significa esa parte de la pregunta o la segunda parte. When the question is asked, should we apply it now? In Cuando what se context? plantea la pregunta, ¿deberíamos aplicarlo ahora? ¿En qué contexto? Appliquer maintenant, dans quel contexte? I see nowhere in inspiration or prophecy No veo en ninguna parte de la inspiración ni de la profecía that churches and states should come que together. las iglesias y los estados deban unirse. Ensemble. In AD 70, when Rome took, when Rome En el año 70, cuando Roma asumió el control de la iglesia, por así decirlo, L'Église, si je peux le dire ainsi, Rome did not go into a relationship with Roma no estableció una relación con la iglesia. relation avec l'Église, the church, was just La citizens. iglesia era simplemente ciudadana. des citoyens. They had no relationship like church state. No tenían una relación como la de la iglesia con el Estado. Takes another 300 to 500 Se necesitan entre 300 y 500 años más for that church state relationship to come back together. para que esa relación de iglesia y Estado se restablezca. Être de nouveau en place. That's the Christianization of Y esa es la cristianización de la Roma pagana. L'organisation de la Rome païenne. and what we call that is the formation of the papacy. Y es lo que le llamamos la formación del papado. La création de la papauté. So beyond that, I'm not sure if I have answered or not answered. Más allá de eso, no estoy seguro de haber respondido la pregunta. Répondu ou pas à la question. I have a third question, but I can't answer. Tengo una tercera pregunta, pero no puedo responderla ahora. Mais je ne peux pas y répondre maintenant. It wasn't deliberate, No fue deliberada. Et ce n'était vraiment pas délibéré. honestly. Sinceramente no lo fue. Let's close this prayer. Concluyamos con oración. On finit. Dios Santo, te damos gracias Dieu Saint, nous te remercions That in observing what's happening, porque al observar lo que sucede en el mundo hoy, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. we can learn about podemos ourselves. aprender sobre nosotros mismos. We can learn about how Podemos we aprender a ver las cosas Apprendre sur la manière dont nous voyons les choses, correcta o incorrectamente. elles sont correctes ou incorrectes. may we Que podamos realizar estos ejercicios Que nous puissions faire ces exercices in order that we might have a clear para comprender mejor nuestra humanidad obtenir une compréhension plus claire of our humanity y tu divinidad. de and your divinity. En el nombre de Jesús. Jesus' name. Amén.